charlar, yo creo que son y 10, Marcelo, así que si te parece, Cuando quieras, vamos a cuando alargar quieras. poquitos. La idea era darle este espacio a Marcelo para que nos comparta reflexiones sobre el incidente de Tenerife. Así que bueno, no tengo nada más. Bueno, en realidad, buenas tardes a todos. Cuando charlamos esto con Diego, yo le decía a Diego que Tenerife es un ícono dentro de la instrucción de factores humanos del desarrollo en aviación. Y he escuchado muchas veces hablar de Tenerife en ámbitos no aeronáuticos, también aeronáuticos, pero no aeronáuticos, sin por ahí tener la explicación clara de algunos detalles que son los que, los que después hicieron que se desarrollaran las cosas nuevas. Y aparte, los detalles que permiten delinear lo que podemos usar en otras organizaciones. Porque ustedes escucharon en todas las charlas, incluso del webinar, la foto de Tenerife, sí, bueno, fenómeno, pero ¿por qué Tenerife fue tan importante? La idea es explicar esto transitando un montón de información de algo que ustedes no conocen, porque para mí es normal un permiso de salida y ustedes no, por ahí no se imaginan que es un permiso de salida y no tienen ni idea, tan normal como para un piloto que no sea médico, por ahí que ustedes estén hablando de la dosis del atro o de la adrena y que los flacos digan todo bien, pero explícame. Entonces, lo que hice fue armar una presentación para este chat especial, minuciosa, detallada, para que después ustedes puedan sacar conclusiones para que después puedan aplicar a los casos de cada lugar. Porque la, la comprobación a lo largo del tiempo me ha llevado a que las mayores consecuencias positivas de las capacitaciones son cuando uno, el que la escucha, va subiéndose a la misma escalera que el tipo que las da, ¿no? Entonces dice, ah, por acá viene, ah, entonces, ah, y ahí es donde enlaza los modelos mentales, diría Peter Segel, ¿no? Así era Peter Segel, no me acuerdo el nombre. Bien. Sí, Peter Senge, Peter, la bueno, quinta disciplina. exacto. Entonces, vamos a empezar. Me paran porque por ahí yo digo que todo está perfecto y resulta que no lo está, porque lo entiendo yo solo. Ustedes párenme las veces que quieran. Yo creo que voy a sacar mi video para que se vea mejor, si bien hoy no he tenido problemas acá de señal, pero por las dudas, ¿no? Entonces, estábamos por acá. Vamos a hablar del accidente de Tenerife. Tenerife es una de un montón de islas que son las Islas Canarias. Este es un lugar realmente muy bonito, donde nosotros cuando viajamos a Europa, cuando yo volaba a 340, pasábamos exactamente al costado y era casi el último punto antes de adentrarnos en el cruce del Atlántico, que se hacía en diagonal y cuyo último lugar para tirarnos era la isla de Sal. Pero claro, siempre decíamos, entre tirarnos la isla de Sal y tirarnos en Tenerife, volvemos a Tenerife. Tenerife tiene esta isla, que es la isla de Tenerife, tiene dos aeropuertos, el aeropuerto norte y el aeropuerto sur. Esto es importante porque he escuchado el error de que el accidente había sido en el aeropuerto sur. Y la verdad es que el accidente fue en el aeropuerto norte porque el aeropuerto sur todavía no estaba terminado de construir. Esto ya van a ver por qué tiene importancia. Es un lugar de puta madre, dicho en castellano antiguo, ¿no? Muy hermoso, muy bonito,
tiene arenas negras, arenas oscuras, porque son todos como volcanes, y tiene la particularidad de que los tipos te dicen que si un día de los que vos vas a veranear ahí no hubo sol, ese día te lo devuelven de hotel. Hoy no sé si estarán haciendo esto, ¿no? Pero durante muchos años te aseguraban digamos, ese beneficio. Antes de empezar la charla, o digamos, lo que pasó ahí, quiero compartir con ustedes como una suerte de glosario, para ir entendiendo por dónde transcurrió los factores del siniestro. Cuando nosotros vamos a volar, por ejemplo, si yo mañana hago un vuelo a Comodoro, el plan de vuelo, es lo mismo que si vos agarrás una hoja de ruta y decís, salgo por la General Paz, la ruta 3, lo mismo, que está escrito en un formato internacional y que nosotros los pilotos en una línea aérea ni lo vemos. Eso lo presenta directamente la empresa a la cual vos pertenecés, porque se llama plan de vuelo repetitivo. ¿Ha habido errores en los planes de vuelo? Ha habido errores, pero no son significativos, porque muchas veces los errores son cosas que tienen que ver con circunstancias de inversión de curso en el vuelo, no es significativo. Lo siguiente, lo que se llama permiso de salida o departure clearance, es el permiso que te da la oficina del aeropuerto para ver qué salida instrumental vos vas a usar para salir del aeropuerto. Este es Aeroparque, ¿no es cierto? Yo tengo mi avión acá, mi vuelo es el 1764, está parado acá, o acá, donde quieran. Entonces, cuando yo llego al avión, yo me comunico con una frecuencia, que es la frecuencia de permisos de vuelo o de tierra, depende del aeropuerto, y ellos me dicen, 1734, ¿está listo a copiar? Sí, adelante. 1734 tiene autorizado la salida La Plata 7, transición La Plata, General Belgrano. ¿Y él qué me está diciendo? ¿Que yo puedo despegar? No, él me está diciendo que estoy autorizado, es decir, que yo cuando complete el proceso de puesta en marcha, ir a la cabecera de la pista, mi ruta va a ser esta, vinculado con radiofaros, guías de radio que están en el piso, el radial 114 de San Fernando, el 154 a La Plata y de La Plata a General Belgrano. Esto se llama permiso de salida. Fíjense que salida y despegue son dos palabras diferentes. Permiso de salida o departure clearance. La ruta es lo que les acabo de contar. Se llama SID, Standard Instrumental Departure. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo estoy visual, yo podría salir sin usar esta ruta en todos los aeropuertos comerciales importantes del mundo. Siempre se entra y se sale usualmente por salidas instrumentales. ¿Para qué? Para que no haya muchas sorpresas. Después hay excepciones que se dan en el momento en el cual, ¿no es cierto?, yo estoy operando. Yo estoy en ese lugar de la plataforma con mi avión, me dieron el permiso de salida, hago un briefing previo al despegue, previo a salir, previo a la puesta en marcha, donde yo, entre otras cosas, repito y verifico que mi avión en su computadora tiene cargada esta salida, y entonces pido el permiso, lo que nosotros llamamos taxi, que es simplemente circular por el aeropuerto hasta llegar a la cabecera. Una vez que yo estoy en la cabecera, recién ahí me comunico con la torre de control. Hasta acá me comunicó con frecuencias que, salvo cuando vos operás a las 3 de la mañana, que por un problema de personal están todos juntos, en general
la torre de control solo se ocupa de las pistas activas, es decir, de los despegues y los aterrizajes. Y recién en ese momento, cuando yo estoy próximo a la posición de despegue, entonces el control me va a decir autorizado a despegar de la pista 1-3, el viento es tanto, listo. Eso se llama take-off clearance. ¿Hasta acá vamos bien? Perfecto. Perfecto, Sí. Marcelo. Sí. Si es muy aburrido, díganme, ¿eh? Para nada, sí. La cuestión No, está entonces bien. es, para repasar, ¿no? Yo estoy acá, entonces acá que pido el permiso de salida, departure clearance. Pongo en marcha, hago el briefing y me dice que vaya, por ejemplo, por ECO, que es esta calle, hasta el punto de espera de la pista 1-3. Eso sería el permiso lo llamamos permiso de taxi. Y que mi salida va a ser, ¿no es cierto? Despego de 1-3, esta, La Plata 7. Ese es mi permiso de salida. El 27 de marzo, un avión Jumbo 400 de Pan American, vuelo regular, esto es importante, ahora van a ver por qué, que volaba desde el John Fitzgerald Kennedy de Nueva York, procedente previamente, ¿no es cierto?, de Los Ángeles hacia el aeropuerto de Gran Canaria. Y otro avión similar, casi mellizo, el KLM 4805, que era un vuelo charter. ¿Qué significa que era un vuelo charter? Los vuelos charter son vuelos agregados a la programación. Entonces, este vuelo venía de un lugar que ya habían realizado 4 horas de Los Ángeles a Nueva York y de Nueva York a Gran Canaria otras 8 horas, 7 horas. Es decir, que ellos no tenían otra cosa que hacer que terminar durmiendo en Canarias. Esta gente que venía de Ámsterdam voló 2 horas y media desde Ámsterdam a Canarias y volvían a Ámsterdam, porque este vuelo está agregado dentro de la programación habitual. Si bien no es el verano, como yo les decía que en esta época del año, si bien está un poco fresco, siempre hay sol, es un lugar de turismo europeo muy utilizado. Ellos volaban a este aeropuerto, el aeropuerto de la isla de Gran Canaria, pero ese día amenazan al aeropuerto con una amenaza de bomba y muchos vuelos fueron desviados al aeropuerto de Los Rodeos, que hoy se llama San Cristóbal de la Laguna, Tenerife Norte o San Cristóbal de la Laguna. Este es ese aeropuerto, el aeropuerto del desastre. ¿Qué pasó con ese aeropuerto? Obviamente empezaron a caer un montón de aviones derivados y el aeropuerto rápidamente se congestionó. Y si ustedes miran fácilmente esto, van a ver que esto es igual que Aeroparque. Esta es la pista que tiene 2 cabeceras, ¿ok? Uno puede despegar o aterrizar de acuerdo al viento por uno o por otro lado, pero para llegar a la pista o para salir de la pista, solo hay una calle de rodaje y unas cuantas salidas o intersecciones. Es importante pensar, cuando veamos esto ahora enseguida, que en un día normal el aeropuerto está así. En un día donde todos los aviones van a parar acá, por ahí vos tenés aviones parados acá, aviones parados en esta primera parte de la calle de rodaje, por lo que obliga a que si un avión va a despegar de este sitio, como despegó el KLM, los obligan a circular por la pista, salir por acá y ponerse acá a 90 para recibir la autorización de despegar. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Bien. ¿Qué pasa con el aeropuerto de Tenerife Norte en relación al otro aeropuerto que mostré? Las instalaciones, como vimos, eran muy limitadas. Tenía una sola pista, una calle de rodaje. No tenía radar de tierra, es decir, no tenía un radar que permitiera, sin ver los aviones, saber dónde los aviones están en la pista, en el aeropuerto.
Esto no se usa solo para los días de viento, de niebla o de mala visibilidad, se usa también para aquellos días en los cuales, o para aquellos aeropuertos en los cuales es tan extenso, qué sé yo, nosotros por ejemplo íbamos a Sydney, que tiene 4 pistas paralelas y era imposible ver el avión que estaba despegando de la 16 Wright, qué sé yo, era imposible. Y encima, como era un aeropuerto secundario, las luces de pista suelen estar menos cuidadas que en un aeropuerto importante. Era domingo, por lo tanto había 2 operadores de turno, 2 controladores, y los controladores de este aeropuerto no están acostumbrados ni a intenso tráfico aéreo, ni a operar en inglés europeo, mezclado con americano, que ustedes saben que es una mezcla interesante, ¿no? Cuando uno pretende decir lo mismo en un inglés americano del oeste con el del este y con un inglés de un holandés. Y aviones de gran porte. No estaban acostumbrados a nada de eso. No era lo que ellos hacían usualmente. Comenzaron a formarse parches de niebla. Como todo lugar costero, en otoño o en primavera, cuando empieza a bajar la temperatura, se empiezan a formar, por advección del mar, un aumento de la humedad, y ese aumento de la humedad, cuando empieza a bajar un poquito la temperatura, empieza a hacer parches de niebla. Entonces, lo primero que sucede con esto es que la pista se empieza a hacer difícilmente visible para todos, pero para el que controla las aeronaves también. ¿Por qué no habían ido al aeropuerto de Tenerife Sur, que era más importante, ese que les mostré al principio? Porque estaba aún en fase de construcción y abriría recién el año siguiente. Cuando, fíjense, el avión de Panam, uno de los involucrados, estaba estacionado acá. El estar estacionado acá significa que esta parte del rodaje no se puede usar, porque no le da el espacio a el resto de los aviones para pasar por acá. Y el avión de KLM, ¿no es cierto?, estaba haciendo combustible en este lugar, por lo cual pasar por detrás del avión de KLM tampoco es posible. Para que ustedes se den una idea, de punta a punta de ala, esto se llama envergadura, un jumbo tiene alrededor de 75 metros y de punta a punta de largo tiene alrededor de 80 metros. Es decir, que ustedes tienen que contar que de acá, más 2-3 metros de seguridad, 70 metros, tendría que estar circulando arriba del pasto. Por lo tanto, ¿qué sucede? Cuando reabren Gran Canaria, el Panam, que es el que venía más complicado y con mayor dificultad para el descanso, etcétera, pide salir para allá. Pero le dicen, no va a poder ser porque está parado en su intersección el avión que está cargando combustible. Este que cargó combustible, estaba cargando combustible no para ir a Gran Canaria, sino que como era un vuelo charter y el tipo quería irse de ahí, sí o sí, él carga combustible directamente para pasar por Gran Canaria y después volar a Ámsterdam. Este es un detalle importante porque va a hacer que ese avión esté 55.000 kilos más pesado, unos 50.000 kilos más pesado. Bien, cuando termine de cargar combustible, les informan que el aeropuerto de Gran Canaria se había vuelto a cerrar. Por lo tanto, tuvieron que esperar 2 horas más. Empeoró el pronóstico meteorológico, se preveían mayores nieblas y, claro, todos empezaron a apurar. Esto mismo pasa cuando nosotros tenemos sudestada, como hoy, acá en Aeroparque, y se prevé que se va a cerrar el aeropuerto, entonces todos venimos rapidísimo, ¿no? Y por ahí, si las condiciones no mejoran, ustedes van a ver, o van a escuchar a alguno que vive por la zona norte, que hay 10 aviones en una torta con 300, 400 metros de diferencia entre uno y otro, dando vuelta arriba de Escobar. Entonces, claro, ustedes,
¿qué les parece que es mejor? ¿Estar más abajo o más arriba en esa torta? Obviamente más abajo, porque va a ser el primero que va a liberarse para aterrizar y no va a tener riesgo de quedarse sin combustible. Si alguno de esos aviones en el aire se hace el cálculo y cree que se va a quedar sin combustible, se va a Ezeiza o a Montevideo o pide emergencia de combustible y empieza un problemita. Cerca de las 5 menos 5, ¿no es cierto? El avión de KLM, pide, ¿no es cierto?, permiso para encender sus motores, y entonces lo que le dicen es que haga lo siguiente: como no va a poder ir por esta calle de rodaje que está acá a la cabecera, que salga por aquí, trayectoria roja, que abandone por C3 un chino para un jumbo, imposible, para un jumbo, error de lo habitual del controlador, y que salga a la pista y espere. Cuando él ya empieza a rodar, el controlador, que empezó a verse apurado por el tráfico, por sus limitaciones, por lo que estaba pasando, le dice: no salgas de la pista, anda al fondo, hace un 180, se llama así, backtrack, y espera ahí. Esto es una maniobra absolutamente habitual. Es una maniobra que nosotros hacemos habitualmente en muchos aeropuertos del mundo. 3 minutos después, el controlador lo autoriza al Panam, que allá había estado esperando que este cargara combustible y que se vencía también de horario de descanso, a que haga la siguiente. Le dijo lo mismo que le dijo al anterior, que saliera por C3 y que esperara, en este caso, ahí al costadito, a que despegara el KLM. ¿Hasta acá vamos bien? Perfecto, Marcelo. Sí, sí. ¿Alguno tiene alguna duda o quiere agregar algo? No, clarísimo. Bueno, ¿qué pasó? El Panam, entre la niebla, el ángulo de pista, este que les estoy mostrando yo acá, que en vez de salir hacia adelante, salía hacia atrás y generaba que tuviera que hacer un doble giro para un avión que pesa 350 toneladas, se lo comió y siguió de largo. Entonces, como no estaban habituados a este aeropuerto, ellos lo dijeron y lo manifestaron varias veces, que todavía estaban en la pista. El comandante del KLM llegó a la cabecera, hizo el backtrack y le dio potencia para despegar. Y el copiloto le dijo que no tenían permiso de despegue. Entonces, redujo la potencia. Cuando él le dice esto, Van Satten, del cual hablaremos en un ratito un poquito más, que es el comandante del KLM, le dice apurado: bueno, dale, pedile la salida, que tenemos que irnos. Casi les diría de mala forma. Cuando uno escucha la cinta, se da cuenta que el tipo está apurado, como que no le gustó cometer este error, un error grosero sería. Y el copiloto, que era el que estaba haciendo las comunicaciones, le dice a la torre, le pide el permiso a la torre y le dice que están en la pista 30 listos para despegar. La torre le pasa el departure clearance, que yo les mencionaba antes, es decir, el permiso de salida, que es todo lo que está acá abajo. We are clear to the Papa Beacon, como igual que lo de La Plata, que yo les mostré hoy, nada más que de esta isla, que es facilísimo de volar, es despegar y a la derecha hasta interceptar un radial con este rumbo. Y cuando el copiloto termina de colacionar el mensaje, dice esta frase rarísima, que no significa en realidad nada a los fines aeronáuticos, que es "We are now at takeoff", que en realidad lo que él quiso decir era, seguramente, "We are ready to take off", nosotros estamos listos para despegar.
Ellos no tenían que decir nada de take-off ahí porque se presta a confusión. De hecho, todos los investigadores que escucharon esta cinta de manera conjunta, nadie entendió que iban a despegar. Y mientras el copiloto terminaba de decir esto, el comandante, sin permiso de despegue, sin el take-off clearance, inició el despegue. El controlador, que tenía varias comunicaciones dando vuelta, a la colación esta que yo les mostré antes, a esto, todo esto, que es la contestación a lo que él le había indicado, le contesta OK. Y después tiene que hablar con otros 2 aviones, que todos querían salir de ahí, y a los 2 segundos vuelve y le dice, espere para despegar, yo lo llamaré. Cuando ya el avión estaba, ¿no es cierto?, en la carrera de despegue. Y el control le pidió al Pan American que por favor le reporte cuando haya salido de la pista. Un segundo después de esto, el Pan American le contesta esto, que sí, que le van a avisar con pista libre, gracias. Y ahí es cuando el ingeniero del vuelo KLM y su copiloto manifestaron la duda de que la pista estuviera despejada. Y se lo manifestó el ingeniero de vuelo al comandante, a lo cual el comandante, que evidentemente estaba en otro lugar en su cabeza, le dijo, oh sí, ya sí, algo así, ya lo van a escuchar. Y ni el copiloto ni el ingeniero de vuelo hicieron más objeciones. Acá hay una profunda asimetría que vamos a ver después, comunicacional, que tiene que ver con quién era Vanzate. 13 segundos más tarde se ocurrió la colisión. La torre atendió las llamadas de los que yo les decía, el Iberia, el Vinter, y espera la comunicación del Panam informando pista libre. 2 aviones que estaban en la plataforma le dicen a la torre que estaban viendo llamas dentro del aeropuerto. Este dio la alarma y siguió llamando a los aviones sin ninguna pista. Vamos a ver este video que está muy claro, pero que me pareció importante explicarles todos estos detalles para que ustedes vayan entendiendo esto y después vamos a cerrar con las conclusiones que más nos interesan. Díganme si se escucha. No, muy bajito. Casi Sí, nada. voy a bajar mi micrófono, ¿ok? Pero igual está traducido.
Tremendo, ¿eh? Sí, por eso me pareció
que requería una explicación antes de llegar acá, ¿no es cierto? Porque ahora vamos a ver más detalles importantes en esto. Obviamente estos fueron los restos, murieron 583 personas. Entonces, cuando vos haces el estudio de esto, ¿qué factores son los que influyeron, no? Obviamente la amenaza de bomba provocó la sobrecarga del aeropuerto. La infraestructura, ya lo dijimos, el día de semana. El capitán del KLM estaba, por un lado, cansado y aparte, si él se quedaba un poquito más, de acuerdo a la reglamentación de vuelo, se tenía que quedar en Canarias y no era su intención. Empeoró la condición del aeropuerto. Cuando hicieron la comunicación, las dos aeronaves interfirieron entre sí, porque estas son radios con un walkie-talkie, habla uno, habla el otro. De hecho, muchas veces nos pasa que algún avión deja pulsado la radio y nadie se puede comunicar. Hay que cambiar de frecuencia. El lenguaje técnico empleado en la comunicación no fue adecuado, mucho de ello porque fue en inglés y mucho de ello porque a los fines del inglés técnico todavía no había muchas definiciones en esa época. La tercera salida, esa que iba para atrás, la usaban aviones más chicos, no un jumbo, que obviamente es 3 o 4 veces más grande y mucho más pesado. Fíjense cómo era el ángulo, y aparte, los pilotos de Pan Am nunca habían operado en ese aeropuerto, no lo conocían, y encima con la niebla es dificilísimo ver. Yo quiero decirles que una visibilidad de 300 metros hoy solo se puede operar categoría. Categoría significa operar con condiciones que el aeropuerto este no tenía. En esa época todavía eso no estaba reglamentado. Otros factores. Manifestaron todo el tiempo la dificultad para ubicar el lugar y nunca dijeron que habían abandonado la pista. Es decir, que desde el punto de vista de la comunicación del Pan Am no tuvieron inconvenientes, fue bastante asertiva. Sí tenían degradada la alerta situacional porque estaban focalizados en tratar entre todos de ver a dónde salir y por ahí no específicamente en reiterar que ellos estaban sobre la pista todavía. El controlador, por todo lo que antedicho, usó un procedimiento bastante inusual, que es tener dos aviones rodando por la pista a la vez. Es inusual que un avión vaya a la cabecera y el otro ruede a la cabecera por detrás de él. No es que esto no es reglamentario, esto se puede hacer, pero en condiciones de visibilidad limitada, obviamente es muy riesgoso, y de hecho, si el avión de Pan Am hubiera salido por la 3, hubiera salido por la 4 y el otro hubiera esperado, no hubiera pasado nada. Otra hipótesis que yo les decía en el momento que cargaban combustible, ustedes fíjense que el avión de KLM casi despega, casi llega a despegar. No lo logró porque obviamente era una distancia muy corta, estaba muy pesado, y si por ahí no le hubiera cargado todo el combustible para Ámsterdam, hay algunos estudios que dicen que tal vez lo hubiera podido eludir en un despegue anticipado. Van Satter inicia el despegue sin autorización y obviamente estaba cansado, apurado. De hecho, en 2 oportunidades desafió el alerta situacional de sus compañeros y lo desestimó hasta el final. El copiloto del Pan Am, que se llama Robert Bragg, vio que el KLM se venía hacia ellos solo 8 o 9 segundos antes del impacto. Esto producto de la niebla. ¿Y qué hizo? Aceleró los motores para que no le pegara de lleno. De hecho, cuando ellos describen el impacto, lo describen como un choque simple. Cuando miraron para atrás, vio que le faltaba toda la parte superior al avión
y que estaban en llamas y se tuvieron que tirar de la cabina por la ventana. El capitán del KLM, cuando se dio cuenta que no podía frenar, hay una velocidad después de la cual es imposible frenar una mole de esas en un corto trecho, le da toda la potencia para despegar. Pero ¿qué sucede? A diferencia del motor del auto, que ustedes aceleran, vieron que las propagandas de los autos, lo que les gusta, te dice de 0 a 100 en 5 segundos, 6 segundos. Bueno, cuando vos le das potencia a una turbina, tiene un periodo de latencia de 7 a 8 segundos. Depende del motor. Entonces, siempre te tenés que anticipar. Por eso, las dos maniobras, la de el Panam, que quería salir y aceleró para darle espacio al otro, y la del avión que iba a despegar, fueron maniobras que no tuvieron tiempo de que tuvieran el efecto completo, porque las turbinas tienen una latencia. Los que investigaron el siniestro, fíjense esto porque después, en 2 minutos, vamos a ver la gran diferencia que hay entre los modelos de investigación de esa época y algunos intentos que se están haciendo ahora de cambiar la cuestión, ¿no? En la investigación, obviamente, participaron los 3 países: España, Países Bajos y Estados Unidos. Y fíjense cómo el capitán del KLM es el verdugo de todo, ¿no? El que terminó el backtrack, dio potencia, despegó sin autorización, desestimó la duda. Todo esto es cierto, pero no es que ocurrió esto solo en ese evento. Ocurrieron todas aquellas cosas que nosotros venimos explicando hace más de media hora. Si nosotros lo analizamos desde el punto de vista organizacional, lo que sucedió desde ese tiempo hasta la actualidad fue que se produjeron como consecuencia de este accidente paulatinamente cambios en todas las regulaciones internacionales, que es, nosotros decimos, la gestación de los factores humanos en la aviación y posteriormente en otras organizaciones. Se incorpora, ¿se acuerdan?, la obligación de formarse en factores humanos CRM, fundamentalmente en comunicación, en alerta situacional, en trabajo en equipo, y la obligación recurrencial de su entrenamiento. Es decir, como yo le decía el miércoles a un compañero nuestro acá cuando daba clase en aerolíneas, si vos no cumplís hoy con este recurren, vos no podés volar mañana, igual que si no cumplís con tu simulador. Eso es jerarquizar la formación en factores humanos dentro de las obligaciones formativas del personal de vuelo. Se diseñaron los SOP, esto que yo les mostré de Aeroparque, ¿no? La salida por La Plata, todos esos SOP se diseñaron más finamente después de esto y se mejoró y se rediseñaron los entrenamientos en la lista de chequeo. ¿Esto qué significa? Las listas de chequeo no son solamente listas vinculadas con cómo está el avión. Las listas de chequeo tienen mucho que ver con el momento de la operación en la cual estamos. Y eso es lo que se rediseñó en ese momento. Se cambiaron todos los procedimientos de cabina, enfatizando en la necesidad de que todos participen en las tomas de decisiones. ¿Se acuerdan lo que hablamos el otro día en el webinar de los modelos mentales, de las decisiones con modelos grupales, modelos cognitivos grupales? Y fundamentalmente, y esto es un dato relevante, se empiezan a diseñar herramientas específicas de factores humanos para la simulación, LOFT, y también para la auditoría de los mismos en vuelos reales. Es decir, que se empieza a poner el ojo en este tema a punto de partida de este siniestro. Y se mejoran los registros proactivos. ¿Qué son los registros proactivos? La caja negra solo se baja cuando hubo un desastre o un incidente que sale mucha plata. En cambio, los registros simultáneos de vuelo en tiempo real y los registros del EICARS, que esto es lo que pretendieron usar para condenarlo a Zully, diciendo de que el EICARS decía que el motor todavía tiraba, son registros en tiempo real, da muchísima información para corregir el sistema. Todos los controladores aéreos desde entonces
tienen, y los pilotos obviamente, deben estar habilitados en fraseología específica en inglés. A esto nosotros le llamamos OASI nivel 4, que es el mínimo necesario para poder funcionar. Para que ustedes tengan una idea, el OASI nivel 6 es el del nativo en un ámbito que se habla inglés. Quedó terminantemente prohibido decir la palabra despegue, take off en inglés, en otro momento que no sea el despegue, para no confundirlo con salida. Hoy ustedes van a despegar del Calafate un avión solo, y no hay ningún avión que está viniendo, y te van a decir, vuelva para la salida. Nunca te van a decir, vuelva para el despegue. Y cuando te autorizan a despegar, entonces sí te van a decir, autorizado el despegue, y ahí vos colacionás la palabra despegue. Se comenzaron a instalar los radares de tierra en los aviones y en los aeropuertos, básicamente en los aeropuertos. No hace mucho en Milán hubo un siniestro porque falló el radar de aeropuerto y el radar de tierra, y como ellos lo tenían incorporado en su dinámica, es como que tuvieron un error inducido de seguir operando con los márgenes de contar con el radar y no se dieron cuenta, y se acuerdan, hubo un avión que destrozó medio aeropuerto y mató mucha gente. Aquí comienza el desarrollo del modelo TEM y el SMS, cambiando el criterio de error individual, buscando modificar la realidad desde lo sistémico. Esto entonces, si bien es cierto que Van Satten las hizo todas esas cosas que se plantearon, también todos los demás y todas las demás situaciones no fue posible, no fueron defensas frente a esa posible actitud. Para referencia, fíjense, la GIAC, que es la Junta de Investigación de Aviación Civil aquí en la Argentina, cambia su modelo de investigación al modelo organizacional muy recientemente. Tenemos un amigo ahí que va a dar ahora clase el curso el lunes, Diego, que es Alejandro Covelo, un gran amigo, piloto también en la línea. Leí algo de lo que mandaste muy interesante. Bueno, Fanáticos muy interesante. de Holnagel, de toda esta cuestión. Muy interesante. Ese. Y con él estamos por publicar el librito que yo les conté la otra vez, que ya está por salir en estos días, de la pandemia como accidente normal. Bien, dos palabras finales con respecto a Van Satten. Beluisen Van Satten, no sé ni cómo se pronuncia, porque hay muchas cosas que se han dicho de Van Satten, y yo no voy a defender a Van Satten, voy a tratar de contextualizar lo que es diferente. Este Jan Bartelski era compañero del tipo en la línea, un personaje importante, que fue presidente de la Asociación de Asociaciones de Pilotos del Mundo, un tipo, digamos, con cierto repercusión. Él decía que Van Satten era un tipo serio, que era introvertido, pero que era abierto, que era estudioso y que era considerado el experto piloto de la compañía. Poco antes del accidente de los rodeos, si ustedes abrían la revista de KLM, estaba esta foto, donde se lo ponía a él como el ícono de la seguridad y lo excelente de los pilotos de KLM. Fíjense qué interesante, muchos usaron esa foto porque se regodearon del contraste. No solo dijeron, viste que le puede pasar más pintado, ¿no? Sino que dijeron, este era capanca, era lindo, y mirá cómo terminó, era canchero. Todo eso son agregados que no hacen al hecho central, porque hay una referencia bibliográfica que dice que Van Satten salió en esta foto porque los demás que iban a salir estaban volando. Y conociendo lo que es una línea, es muy probable que eso haya podido ser así, independientemente de que él era evidentemente un ícono dentro de la compañía. A tal punto era un ícono que cuando sale la noticia del desastre de Tenerife, los ejecutivos del KLM lo buscaban a él para dirigir la investigación, hasta que supieron que no era, ¿no? Van Satten también tenía una vida y vivía en Sassenheim, en los Países Bajos, con su esposa y tenía 2 hijos. Esta es la revista, fíjense, la imagen de él como imagen de trayectoria, de lo holandés, de la calidad, de la puntualidad.
al momento del siniestro tenía 11.700 horas de vuelo, era jefe de instructores para la flota de 747, era el jefe de todos los instructores y de todos los entrenamientos de KLM en todas las flotas. Si bien la investigación determinó que su actitud de despegar sin la autorización fue la causa principal del siniestro, esto es indudable, ¿no es cierto? También hubo múltiples factores, y también eso es indudable, múltiples factores del sistema aeronáutico que dejaron al desnudo la incapacidad de cometer ese error. Y por eso se modificó la aviación desde Tenerife, por todas estas cosas que yo traté de compartir en este rato con ustedes y espero lo hayan entendido. Muy bueno, Marcelo. Muy, muy interesante, muy claro. No sé qué les parece al resto. Yo tengo algunas ideas. Prendamos las cámaras si podemos, así charlamos un rato. No sé, ¿te parece que lo discutamos? Claro, porque lo lindo de esto no es que pasó con Van Satten, lo lindo es decir, a ver si en la terapia hay un Tenerife dando vueltas, o si viste, si en la guardia del hospital hay un Tenerife dando vueltas, o si en el servicio de cirugía hay un Tenerife dando vueltas, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que todo el tiempo. Me parece, algunas ideas cuando te escuchaba y que las tenía por ahí también las había pensado antes. Este evento de Tenerife es como icónico en la aviación y en los textos de factores humanos y seguridad se lo menciona bastante. Lo menciona mucho para esto que vos decís de distancia de poder o gradiente de autoridad, donde evidentemente la falla en la comunicación un poco tiene que ver con eso, ¿no? Una de esas cuestiones en que viste, dice, no tenemos clearance para takeoff. Bueno, pedila, le dicen, o sea, y como que le grita al tipo. Y Sí, más allá de la comunicación, viste, la diferencia lingüística, ¿no? Que si take-off, despegue, departure, exacto. que eso también, pero evidentemente hay una distancia de poder que cuando el tipo está despegando, está con, y van a 200 kilómetros por hora, el copiloto y el ingeniero lo que dicen no fue lo suficientemente enérgico como para frenarlo a este Van Santen. Y ahí falta también seguridad psicológica, ¿no? O sea, esas dos personas estaban descontando el futuro, o sea, digamos, jerarquizaban más el hecho de que Van Santen no los cague a pedos a la posibilidad que desconocían de hacerse torta, que finalmente se hicieron torta. Sí. Yo antes, Diego, quería preguntarle a los chicos si tenían alguna duda con respecto a la explicación, Obvio, sí. ¿no? Porque obviamente, viste que yo te decía, cuando hablamos el otro día, que tiene un montón de detalles aeronáuticos muy precisos que tienen que ver con ver que son pequeños detalles que se hilvanan, ¿no? Se hilvanan y cuando te querés acordar, con la palabra stop, stop, si el torrero hubiera dicho all, all aircraft, stop, listo. Ahí sí él le iba a decir, le iba a dar bola porque, a ver, era, ¿cómo se dice? Por ahí era omnipotente, pero no era tonto. El tema acá que vos decís es muy interesante porque hoy, fíjate que hay algunos escenarios, no es que se practique que vos le saques el avión al otro, no es eso, no se practica eso. Pero hoy te aseguro, Diego, que en una situación de este tipo, uno le dice, pará, y le baja la potencia, le dice, pará, vamos a estar seguros. De una manera mucho más natural que hace 40 años. Sí, sí. Pero, viste, no es parecido esto a... Es muy parecido al caso que vos presentaste del neurocirujano, o ¿no? De la carótida. Ah, sí, sí, sí. Es muy parecido, es decir, con una latencia de tiempo, pero hay cientos de casos de estos. Sí, sí. Es el tema de la falla en el speak up, en decir lo que uno piensa y sin miedo a que te hagan sentir mal. Yo creo que si nos ponemos a pensar ejemplos de esto y nos ponemos Montón. minuciosos en observarlos, encontramos un montón.
Y después el otro dato que yo creo que tiene mucho que ver con nuestro trabajo es esto que yo decía el otro día, ya no me acuerdo dónde, pero perdónenme si lo dije acá, pero lo repaso con ustedes. Cuanto más cansado estás, el cerebro te tira más atajos. Y cuanto más cansado y apurado estás, más te querés ir. Para el piloto, el aire es la solución. Cuando vos ya estás en el aire, listo, no tenés más problema. Entonces, fíjate que en la medicina muchas veces nos relajamos cuando estamos más cansados. Y los errores quirúrgicos, por ejemplo, son en la síntesis, no tanto durante la operación. Los errores tipo me olvidé la pinza, la gasa, no conté, me olvidé cerrar bien son errores vinculados con eso. Totalmente. Y otra cosa más que lo leí hace poco, no es un tema que maneje bien, pero vinculado a los errores, lo que se llama, que tiene mucho que ver con la psicología cognitiva, ¿viste? Ya es medio un delirio, percepción basada en la hipótesis. Y hay un montón de esto, o sea, que si te dicen, hay juegos, trampas mentales donde vos percibís lo que estás esperando ver de alguna manera. Y si no lo Claro. estás esperando ver, no lo percibís. Y este tipo avanzante, de alguna manera, le dijeron, o sea, escuchó Takeoff o Departure y el tipo largó porque, Claro. porque se quería ir, porque estaba cansado. Y una cosa más, eso es muy interesante desde el punto de vista organizacional, el tema de los incentivos de las organizaciones cuando lo que se estimula, por ejemplo, es la puntualidad. Y vos sos el ícono de la puntualidad y la cagaste, bueno, ahí hay otro determinante. Bueno, ahí es donde la balanza de la productividad